que hay uno de los sentidos que es el más... ¿Cuál es el más escaso de los sentidos? El sentido común. Bien, bien, vos ya lo has escuchado, eso siempre lo digo yo. El sentido común es el más escaso de los sentidos, el que más le falta a la gente, actuar con sentido común. En los órganos de los sentidos vamos a estudiar los 5 sentidos. Falta acá el del equilibrio, que también suele ser considerado otro sentido, y el otro sexto sentido, que es el común, que yo, como les decía, es el sentido más escaso de todos. Entonces, los receptores sensitivos que forman los órganos de los sentidos son sensibles a diferentes estímulos, ¿eh? En los órganos de los sentidos vamos a estudiar los 5 sentidos. Falta acá el del equilibrio, que también suele ser considerado otro sentido, y el otro sexto sentido, que es el común, que yo, como les decía, es el sentido más escaso de todos. Entonces, los receptores sensitivos que forman los órganos de los sentidos son sensibles a diferentes estímulos, ¿eh? El sentido del tacto es la presión. En el olfato son las sustancias químicas y gaseosas las que nos permiten percibir los distintos olores. El gusto son sustancias químicas que se disuelven en la lengua. El oído, la audición, es a través de las vibraciones de los sonidos. Y el sentido de la vista es a través de la luz que irrita la retina. Vamos a pasar ahora a analizar los distintos órganos. Estos son aquí en el sentido de la vista, el sentido de del gusto, que es a través de la lengua, el de la audición, a través del oído, el olfato, y el tacto, que es a través de la mano o de toda la piel, ¿no es verdad? El sentido del olfato se localiza, acá está solamente en la zona cortical, olfato y gusto. Esta es la zona que permite, donde se graban los distintos, pero también hay en el lóbulo temporal, ya vamos a ver otra radicación de estos sentidos, que permite grabar, la de que está en la zona temporal, permite grabar los distintos olores para después reconocerlos. ¿Dónde se producen las sensaciones? Las sensaciones son recogidas por los receptores sensoriales y se toma conciencia cuando llegan a determinadas áreas del cerebro donde son grabadas estos estímulos. Esto que está acá, el centro motor y el área sensorial, es independiente de los órganos de los sentidos. Acá se encuentran en la zona motora, ya vamos a ver, las células gigantes de Betz, de donde salen las vías motoras del cerebro, la parte del cerebro que ordena los movimientos. Y a esta zona de la corteza llegan las áreas sensoriales. Acá tenemos el sentido del habla, que es el área de Broca, que está habitualmente situada en el lado izquierdo del cerebro. El sentido del gusto y el olfato, ven acá en la base del lóbulo temporal, y la otra zona del gusto y el olfato que está en el área frontal. La zona de la visión, que se encuentra en la zona occipital del cerebro, y la audición en la parte temporal. ¿Qué receptores hay para los distintos estímulos sensoriales? Estos receptores se dividen según dónde están ubicados
la localización y según el tipo de estímulo que estos reciben. Entonces, los receptores sensoriales se dividen en propios sectores que se encuentran dentro de los vasos, en los músculos, y que captan las variaciones internas del organismo. Los estereoceptores, que captan las variaciones externas y se encuentran ¿dónde? Dispersos por la piel, en el caso del sentido del tacto, y agrupados formando los órganos de los sentidos, en el caso de la lengua, del oído, del ojo. Según el tipo del estímulo que receptan, los receptores sensoriales se dividen en mecanosectores, los que detectan las variaciones de la presión. Eso está dentro del sentido del tacto. Los termosectores, que detectan los cambios de temperatura del cuerpo. Los quimiosectores, que detectan sustancias químicas, como es el caso de los que se encuentran en las papilas gustativas para percibir los distintos gustos. Y los fotorreceptores, que se encuentran en la retina, que son los que receptan los estímulos lumínicos. Entonces, esto es para tener una idea de cuáles son los elementos que reciben los distintos estímulos sensoriales para ser reconocidos por el individuo. Dentro del sentido del tacto, que es el primero que nos vamos a ocupar, ¿qué le permite al organismo? Reconocer los distintos elementos que le rodean. En el caso de los no videntes, desarrollan más que otras personas el sentido del tacto. Por eso reconocen con facilidad los billetes, tocando la cara de una persona la reconocen por el tacto, las distintas facciones y la pueden reconocer tocándole la cara, aparte de reconocerla por el timbre de la voz. Entonces, los receptores sensoriales para el tacto se ubican en la piel, transformando estos estímulos que reciben en información que es llevada al cerebro. ¿Quiénes son los estereoceptores, estos que reciben los estímulos sensoriales en el sentido del tacto? Son los corpúsculos de Meissner, que reconocen la zona del cuerpo que es tocada e identifican la textura de los objetos, si es rugoso, si es liso. Los discos de Merkel, que receptan la presión y se encuentran en la parte profunda de la dermis. Los corpúsculos, todo esto, más que para acá, es importante para histología y fisiología. Esto lo van a ver bien en fisiología. Pero es importante saber que existen receptores sensoriales que reciben los estímulos y los transmiten al cerebro. ¿A través de quién lo transmiten al cerebro? A través de lo que se conoce como vías de conducción. Eso ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver más adelante una pequeña parte de eso para que ustedes, y lo vamos a volver a ver en sistema nervioso central. Las vías de conducción, entonces, es el camino que siguen los estímulos de la superficie a la corteza, en el caso de los estímulos sensoriales, y de la corteza a los órganos efectores, en el caso de las vías motoras. Entonces, ¿qué son las vías de conducción? Es el camino que siguen los estímulos del exterior
a la corteza o de la corteza al exterior. Los del exterior a la corteza se dicen estímulos centrípetos, que son los sensoriales. Bien, estos receptores sensoriales, entonces, que son los que receptan los distintos estímulos para enviarlos a la corteza, son los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, los corpúsculos de Ruffini, que se encuentran en la dermis y hipodermis, que son receptores del calor fundamentalmente, los corpúsculos de Krauss, receptores del frío, acuérdense, Ruffini del calor, Krauss del frío. Y las terminaciones nerviosas libres, que son las que perciben los dolores en la piel, que son muy abundantes. Por eso la piel es muy dolorosa. Bien, acá tenemos entonces funciones de la piel, que es el principal receptor del sentido del tacto, son de protección, de termorregulación, de excreción de sustancias, de absorción. ¿Por qué de absorción? Ustedes habrán visto que hay medicamentos que se vienen en pomada y que se colocan sobre la piel, que son absorbidos y pueden tener efecto analgésico. La sensibilidad, el tacto, entonces, a través de los corpúsculos de Meissner. La presión a través de los corpúsculos de Pacini. El frío, como vimos de los corpúsculos de Krauss, y del calor de los corpúsculos de Ruffini. Las terminaciones nerviosas son libres y se distribuyen por toda la piel. Entonces, en ustedes van a ver que en el programa va diciendo en los órganos de los sentidos, después dice vías de conducción de los sentidos. Las vías de conducción, ¿qué son? Estos son es un corte de la médula. Ya vamos a ver, para que tengan una idea, en otra imagen, acá entran los estímulos por las raíces posteriores de los nervios raquídeos, esta es una neurona unipolar que se encuentra en el ganglio de las raíces posteriores, de donde llega una dendritis y sale un axón. Este axón forma fibras de proyección, que ya vamos a ver, que asciende por el sistema nervioso central, de la médula al bulbo, del bulbo a la protuberancia, pasa por los pedúnculos, llega al tálamo óptico y del tálamo óptico va a la corteza. Estas son las vías de conducción. El camino que siguen los estímulos de los receptores sensoriales a la corteza y, en el caso de las vías sensoriales, en este caso el tacto, y de la corteza a los órganos efectores, en el caso de las vías motoras. Los estímulos que se generan en la corteza motora salen a través de las fibras de proyección y llegan a los músculos, que son los órganos encargados del movimiento. ¿Les queda claro qué es vías de conducción? Si bien esto es para referirnos a las vías del tacto, a las vías del tacto discriminativo, la estereognosia, como dice acá, acá tienen ustedes que dice receptores del tacto discriminativo que reconocen distintos elementos. La estereognosia discriminativo, dicen si una cosa es rugosa o es estereognosia, es reconocer la forma. Propiosección es si un músculo está contraído o relajado, la posición que se tiene, el peso. Volvemos para atrás entonces, y acá vemos en un corte de la médula,
en un corte de la médula, por el cordón posterior, entran por acá los receptores sensoriales de las distintas partes del cuerpo, por las raíces según de qué parte del cuerpo provengan, ascienden por los haces posteriores. Esto es lo que se llama sistematización medular. Este es un corte de la médula. Esta es la sustancia gris, que está gris porque están los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca son las fibras de proyección, que son los axones, que ustedes los habrán visto en histología, los axones de las neuronas que están recubiertos de mielina, de ahí el color blanco que tienen, que ascienden, en este caso, las vías del cordón posterior, los dos cordones, los fascículos de Gold y de Burdach, son los que conducen las sensaciones del tacto discriminativo, como dice ahí, la estereognosis, la propiocepción consciente, la sinestesia, que es la percepción de un músculo si está estirado o contraído, la discriminación del peso y vibraciones. Los axones de las neuronas de primer orden, que son las que se encuentran en los receptores sensoriales, ascienden, acá salen de acá hasta las neuronas, acá llegan las de los receptores sensoriales. De acá ascienden por el cordón posterior, hacen estación en los núcleos de Gold y en los núcleos de Burdach, que están en el bulbo, que ya lo vamos a ver después, y de ahí van al tálamo, y de ahí a la corteza cerebral, a la zona sensorial de la postrolándica, esa zona que habíamos visto allí. Los fascículos espinotalámico lateral, ¿por qué se llaman espinotalámico? Porque van de la médula al tálamo. Lateral, porque van por el cordón lateral de la médula. Este es el cordón posterior, este es el cordón anterior, y este que está comprendido entre las astas anteriores y las astas posteriores es el cordón lateral. El fascículo espinotalámico lateral conduce las sensaciones de dolor y térmicas. Entonces, los axones de las neuronas de primer orden de un lado corporal tienen sinapsis con el pericarión y las neuronas de segundo orden en el cuerno gris posterior isolateral. Entonces, de ahí ascienden por los cordones laterales y van al tálamo. El tálamo, existe la otra neurona que envía la parte a la corteza cerebral donde se toma contacto con la misma. El fascículo espinotalámico anterior, esto les conviene irlo viendo ahora. Estas imágenes son tomadas del tórtora. En el lugar donde mejor y más fácil está tratado este tema, que es vías de conducción y sistema nervioso central, es el tórtora. Estas imágenes que yo les muestro acá son del tórtora. Después están el fascículo espinocerebeloso anterior y posterior, el espinocerebeloso anterior y el posterior, que conducen los impulsos propios sectores del tronco y las extremidades de un lado corporal al cerebelo. Estos son los que permiten la postura, porque le dan al cerebro el estado, transmiten el estado de semicontracción que mantienen los músculos y permiten que el individuo pueda adoptar la posición de pie, estableciendo un equilibrio entre la contracción y relajación de los músculos. Esos impulsos propioceptivos
son los que son transmitidos por esta vía y pasan por el cerebelo para mantener el equilibrio. Entonces, estos serían las vías de conducción del sentido del tacto, los estímulos táctiles y recogidos por los receptores sensoriales que vimos, unos específicos para el calor, otros específicos para el frío y otros específicos para el dolor, que son las terminaciones libres, que siguen este trayecto, que son denominados vías de conducción. Vías de conducción es el camino que siguen los estímulos sensoriales de los receptores sensoriales a la corteza cerebral. Y acá, este es el camino que siguen. Acá tienen entonces la vía del cordón posterior, acá tienen el núcleo de Gol y este es el núcleo de Burdach. El núcleo de Gol y el núcleo de Burdach. Llegan al núcleo de Gol y de Burdach, cruzan al lado opuesto, aquí hay otra neurona, cruzan al lado opuesto y ascienden por la parte anterior, por el hemisco medial del mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, llegan al tálamo, donde hay otra neurona que emite el camino final hasta la corteza cerebral. Y acá tienen las otras vías, los haces espinotalámico lateral y los receptores del frío y el calor y el tacto burdo y presión, que es llevado por esta otra vía. Y pasamos al sentido del olfato. ¿Ustedes recuerdan qué es esto que está acá en violeta? A ver, alguno que me diga. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? ¿Es el seno del hueso frontal, profe? ¿Es qué? ¿El seno del hueso frontal? Es el seno frontal, muy bien. El seno, ¿dónde desemboca el seno frontal? ¿En el meato superior? Muy bien, en el meato superior, muy bien. Entonces, este es el seno frontal. Esto que está acá, ¿qué es? Es una lámina que tiene múltiples agujeritos. La lámina cribosa del etmoides. La lámina cribosa del etmoides. ¿Quién es la que está hablando? Nicolino, Cecilia. Muy bien, Nicolino. Entonces, esa es la lámina cribosa del etmoides. Este es el bulbo olfatorio que apoya sobre la lámina cribosa del etmoides. Estos son los senos efenoidales. Acá, ¿se acuerdan? Por detrás detrás del efenoide estaban las adenoides. Estos son los cornetes y estas son las prolongaciones nerviosas que salen de la mucosa olfatoria, de la mucosa que recubre las fosas nasales y llegan al bulbo olfatorio. Acá tenemos de nuevo una imagen, el seno frontal, el seno efenoidal, los cornetes, por dentro de los cornetes los meatos y las terminaciones nerviosas que ya vamos a ver. Esto es importante que lo recuerden porque ¿qué pasa acá en la mucosa nasal? ¿Qué cosa que tiene actualidad ahora tiene relación con la mucosa nasal? El COVID afecta. Bien, el COVID. El COVID afecta a estas neuronas, que son las células de Schultz, que se encuentran, por eso yo no sé si, porque estas neuronas son afectadas, son las que primero ataca el virus
y por eso la pérdida del olfato. Yo supongo, como una vez que la neurona se ve afectada en su cuerpo y muere, los individuos que se recuperan del COVID van a quedar indudablemente con una disminución del olfato, porque estas células no se regeneran, las neuronas no se regeneran. Entonces, de estas células que se encuentran en la mucosa nasal, que son las células de Schultz, las neuronas, salen unos cilindroejes que van a hacer estación acá en el bulbo olfatorio, estos son los orificios, esta es la lámina cribosa del etmoides. Estos son los agujeritos que hay en la lámina cribosa del etmoides, y este es el bulbo olfatorio, y estas son las cintillas o tracto olfatorio que salen del bulbo olfatorio. Acá tenemos de nuevo las células olfatorias que están en la mucosa nasal o mucosa olfatoria, emiten las ramas que pasan por por los orificios de la lámina cribosa del etmoides, llegan al bulbo olfatorio, de ahí salen los tractos olfatorios que vienen acá al cuerpo amigdalino en la base del lóbulo temporal, y también van a ir, como dijimos, acá al lóbulo, a la corteza órbitofrontal. Son los dos lugares de la corteza cerebral donde tiene relación con el sentido del olfato. Y acá tenemos de nuevo las células olfativas, emiten los nervios, llegan al bulbo olfatorio, de ahí van, una parte hacen acá proyección en la corteza piriforme, van al tálamo óptico y del tálamo óptico van a la corteza órbitofrontal. De nuevo acá tenemos vías olfatorias, sistema lateral, la vía olfatoria llega al núcleo dorsomedial del tálamo y de ahí al cuadrante lateroposterior de la corteza órbitofrontal. Viene acá la corteza órbitofrontal. Viene al tálamo y del tálamo a la corteza orbitofrontal, que es donde hace el análisis consciente de los distintos olores, es donde se graban los distintos olores. El sentido del gusto se encuentra radicado en la lengua. Yo les había dicho cuando vimos digestivo, y vimos que en la lengua, muchas veces cuando la lengua se ve blanca, es porque uno no se la ha cepillado bien o hace mucho que no ingiere algo de comida y no se han despapillado la superficie de la lengua. Si uno se limpia con el revés de un cepillo que tiene una parte para cepillarse la lengua, el cepillo dental, se sale esa parte blanca. Las otras irregularidades que se ven son los surcos que hay entre las papilas, que cuando estos son muy marcados, se conoce como lengua geográfica. Y acá tenemos los distintos sectores de la lengua donde hay, a través de las papilas, los receptores sensoriales, que son quimiorreceptores, porque reciben sustancias químicas que transmiten los distintos sabores. El agrio en los laterales de la lengua, el dulce en la punta de la lengua, el salado en la parte lateral y de la punta de la lengua, el amargo en la parte posterior, son los distintos lugares de la lengua donde se perciben, estos son los poros gustativos donde entran las sustancias químicas que son disueltas por la saliva y permiten percibir los distintos sabores. Acá vemos las papilas de la lengua, que son estas, las papilas circunvaladas, las papilas filiformes que terminan en punta, las papilas fungiformes en forma de hongos,
y los corpúsculos gustativos que se encuentran dentro de estas papilas. El sentido del gusto, entonces, las neuronas aferentes hacen sinapsis en el núcleo gustativo del bulbo raquídeo, van al núcleo póstero-medial del tálamo, este es el bulbo raquídeo, acá está el bulbo raquídeo, vienen de la lengua a través de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, ya lo vamos a ver al nervio facial cuando veamos pares craneales en sistema nervioso periférico. El facial es un par craneal, el glosofaringio es otro par craneal que trae la inervación hacia la lengua, y el faringio es otra que lleva también la inervación. Estos llegan al núcleo acá del bulbo, de ahí van al tálamo óptico y de ahí a la corteza frontal, órbito frontal y alrededor del lóbulo de la ínsula. Tanto la parte gustativa van a la parte frontal y a la parte que rodea el lóbulo de la ínsula, que ya lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central. Esto es en breve lo que el nervio facial, entonces el nervio glosofaringio y el nervio vago que recubre la mucosa acá de la laringe. Estos traen los receptores que hay sensoriales, los esteroreceptores son esteroreceptores que son quimiorreceptores, porque reciben sustancias químicas que nos permiten percibir los sabores, que son conducidos, este camino que sigue, reciben el nombre de vías de conducción. El camino que siguen los estímulos que se recogen acá en la lengua, vienen por acá, por el facial, por el glosofaringio y por el vago o neumogástrico, de ahí ascienden, llegan al tálamo y de ahí van a la corteza gustativa, al córtex gustativo. Este camino, este trayecto que hacen estos estímulos sensoriales recibe el nombre de vía de conducción sensorial, la vía de conducción del sentido del gusto. Espero que les quede claro. Bien, y ahora vamos a entrar vamos a hacer un breve descansito y vamos a entrar en el sentido de la vista. Antes de entrar en el sentido de la vista, vamos a hacer un repaso de la fosa orbitaria, que tiene un forma de un poligonal con una base anterior y un vértice posterior. En el programa falta, yo me he fijado que por un error de tipeo no están los anexos de la órbita, que aquí los vamos a ver. Los anexos del párpado y los músculos están en el sentido lagrimal, pero los párpados, aunque faltan, ustedes agreguen en el programa párpados y la descripción de los párpados, como vamos a verla acá. Entonces, vamos a hacer un descansito de 10 minutos y vamos a comenzar con el sentido de la vista. Profe, Sí. ya que estamos en descanso, le pregunto, Sí. ¿usted qué opina del neuroanatomía de Snell? ¿Qué es? ¿Un atlas? Hasta donde sé es, digamos, parte atlas y descriptivo también. Digamos, es como No si lo fuera conozco. ¿Cómo? No hay ningún libro malo. Vos tenés que leerlo y ver si te permite reconocer, o sea, interpretar las distintas cosas.
pero no hay ningún libro malo, todos los libros son buenos. Hay unos que logran explicar mejor que otros, el de Esmel no lo conozco, sinceramente, pero no hay ningún libro malo. Todo depende de que vos leas un tema y ver si lo interpretas bien. O sea, yo de los libros que he visto en mi época estudiábamos, pero eso queda poco, está desactualizado, pero está muy bien explicado, Vías de Conducción, era el libro de Vías de Conducción de Fracassi. Pero yo en el lugar que mejor he encontrado y más resumido lo que ustedes requieren saber de las vías de conducción y del sistema nervioso central es en el Tórtora. Pero ya te digo, no hay ningún libro malo, todos los libros son buenos. Vos para darte cuenta si un libro es bueno o malo, tenés que leer, elegí un tema, elegí vías de conducción, léelo por Esmel y léelo por el Tórtora, a ver con cuál te resulta más claro. Y ahí vas a saber si es bueno o es malo para vos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, luego de un paréntesis de 10 minutos, vamos a continuar con un recordatorio de lo que era la fosa orbitaria. Esta es la base, y esta es el valle de la fosa orbitaria. La pared superior de la fosa orbitaria está formada por la lámina horizontal del hueso frontal. Perdón, discúlpenme un segundito. Hola. Hola. Sí. No, mire, pero yo estoy dando clase en forma virtual en este momento. Si es tan amable, me llama a las 6:30, ¿me llama, por favor? Sí, muy bien. Hasta luego, hasta luego. Disculpen. Entonces, este es el techo de la órbita que está formada por la porción horizontal del frontal. Esta es la porción vertical o lámina vertical, esta es la lámina horizontal que en la parte inferior es cóncava y en la parte superior es convexa y presenta las irregularidades producidas por las circunvoluciones cerebrales. La cara interna de la órbita está formada por la lámina papirácea del etmoides o cara externa de las masas laterales del etmoides, por el hueso lagrimal o unguis y por la rama ascendente del maxilar superior. La base, por atrás acá está el palatino también. La base, este es el palatino. Por la apófisis orbitaria del palatino. La base está formada por el maxilar superior y por parte del malar, que es este hueso que forma también la cara externa, junto con la cara anterior de las alas mayores del efenoides. Estas que están acá son las alas menores del efenoides. Entre las alas menores y las alas mayores del efenoides se forma la hendidura efenoidal superior o fisura orbitaria superior y la hendidura efenoidal posterior o fisura orbitaria inferior. Entonces, esta es la cara anterior de las alas mayores del efenoide, este es el borde anterior de las alas menores del efenoides, este es el agujero orbitario y esta es la fosa lagrimal. Es importante tenerlo en cuenta acá porque ya vamos a ver qué pasa por acá por la fosa lagrimal. Este es el agujero supraorbitario y este es el agujero infraorbitario. Bien, y pasamos al globo ocular. El globo ocular tiene una forma esférica que está formado
por 3 capas. Una capa superficial, que es la conjuntiva, una pásea que está por debajo de la conjuntiva, que es la esclera, la coroides y la retina. En realidad, la conjuntiva llega hasta el fondo de saco del párpado, hasta aquí nada más. El resto está formado por esta capa fibrosa que tiene 3 capas, que es la esclerótica, la coroides o uvea, y la retina. Este es el nervio óptico que llega al globo ocular. Este es el cristalino, que es una lente biconvexa, que es la que concentra los rayos luminosos que van a incidir en la mácula, donde se concentra la visión fina del ojo. Esta es la visión superficial. Este es el iris que divide a la cámara anterior divide en cámara anterior y cámara posterior del ojo, donde se encuentra el humor acuoso. Esto que está por acá es la córnea. Acá está el humor acuoso, entonces, y por detrás del cristalino tenemos el humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa la que forma el humor vítreo. Este es el iris, entonces, este es el músculo ciliar, que sostiene acá tanto el músculo ciliar como el iris son partes, y la coroides constituyen la uvea, la parte anterior, la parte media y la parte posterior de la uvea. Cuando se inflama alguno de estos elementos, el nombre que recibe es de uveitis. Acuérdense en que todo lo terminado en itis indica inflamación. Vamos a seguir viendo otras imágenes. De nuevo tenemos la esclerótica, la coroides o uvea, la retina. Acá vemos los rayos luminosos entrando pasan a través del cristalino, se concentran, se invierten y van a incidir en la fovea. Esta es la mácula, que ya vamos a ver en un fondo de ojo cómo se ve, que es el lugar por donde penetra el nervio óptico, o por donde sale el nervio óptico, porque es una vía sensorial que es centrípeta. Va de la parte externa de los receptores sensoriales que se encuentran en la retina, que son los que perciben los rayos luminosos, de ahí siguen la vía de conducción óptica hasta llegar a la zona posterior del lóbulo occipital, donde se graban las imágenes que permiten reconocer a un individuo y permiten percibir las imágenes que transmiten los rayos luminosos. El cristalino, que es la lente biconvexa, el humor acuoso, que se encuentra en la cámara posterior y en la cámara anterior del ojo. Este es el iris, que es el que divide a la cámara anterior de la cámara posterior del ojo. Entonces, la uvea, ¿cuál es? La uvea es la coroides, que está dividida en una zona posterior, en una zona media y en una zona anterior, que está formada por el iris y por el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar. La inflamación de esto recibe el nombre de uveitis, que puede ser anterior, media o posterior. Este es el iris, este es el cristalino. Acá tenemos la coroides, entonces, el cuerpo ciliar y el iris, que son los elementos que constituyen la uvea.
La uvea está constituida por las 3 capas medias, que son la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Acá tenemos de nuevo los procesos ciliares que vienen del cuerpo ciliar a el cristalino y son los que mantienen fijos al cristalino. El cristalino llega un momento que por determinadas circunstancias se opacifica. Puede ser por la edad, puede ser por un traumatismo. A veces un traumatismo puede producir una opacificación del cristalino. La opacificación del cristalino recibe el nombre de catarata, que ustedes habrán oído hablar que a determinada edad las personas se tienen que operar de catarata. Antes, ¿qué hacía? Se sacaba el cristalino y se reemplazaba el cristalino con unos lentes que tenían unos vidrios gruesísimos, biconvexos, que desfiguraban la cara de la persona. Después, con el tiempo, se pasó ¿a qué? A reemplazar esos anteojos que se colocaban en armazones por los lentes de contacto, que ya le daban al individuo un aspecto mejor. Luego se reemplazaron los lentes de contacto porque se sacaba el cristalino y se colocaba una lente intraocular. Al principio, las operaciones para sacar el cristalino se hacía una incisión en el límite esclerocorneal, por aquí, en la esclera, se abría, se extirpaba el cristalino. Luego se hizo un método, pasó a utilizar un método como el que utilizaban ya los romanos para extirpar el cristalino y que quedó en desuso, y que después se encontraron elementos quirúrgicos que utilizaban los romanos para la extirpación del cristalino, que es similar a los que se utilizan ahora. Ahora se introduce una cánula muy finita por acá, que emite a través de la cual se introduce un elemento que emite un ultrasonido que disuelve al cristalino y se aspira con la cánula. Los romanos ya utilizaban ese método que quedó después en desuso. Introducían una cánula finita con la cual no lo disolvían, pero aspiraban al cristalino para tratar la catarata. Queda claro entonces qué es el cristalino. Es una lente biconvexa que con el transcurso del tiempo se puede opacificar o con un traumatismo puede también opacificarse. Esta sería la cámara anterior del ojo. Esta es la cámara posterior del ojo, por donde circula el humor acuoso. ¿Qué importancia tiene? Esta es la pupila que ustedes han visto. El iris es lo que le da el color a los ojos. La pupila, en el centro se ve negro porque lo que se ve negro es la retina, el fondo del ojo se ve negro, que es el color negro que tiene la pupila. El líquido, que es el humor vítreo que está en la cámara anterior del ojo, que es toda esta, se reabsorbe y se elimina a través del canal de Schlemm o conducto de Schlemm, que es este que está acá en el surco irido-corneal. Donde se une el iris con la córnea está el conducto de Schlemm. Una parte se reabsorbe por ahí y otra parte se mete directamente en la coroides y es reabsorbido por las venas de la coroides. La coroides es una zona muy vascularizada del ojo.
Entonces, el humor vítreo que se encuentra en la cámara anterior y posterior del ojo es reabsorbido o drenado a través de este conducto. Cuando esto falla, sí. La miopía, ¿a qué nivel, o sea, qué es lo que se daña en el ojo? La miopía se produce por un alargamiento del ojo, del globo ocular. Al producirse un alargamiento del globo ocular, la imagen se forma antes de la retina. Entonces se ve una imagen desfigurada porque no está bien en foco. Es como cuando ustedes con una cámara, ahora no porque son automáticas, pero con una cámara automática graduaban el objetivo hasta que veían la imagen clara. Cuando el ojo crece, la imagen se forma delante de la retina y entonces lo que no se tiene una imagen clara. Para corregir esa imagen se corrige con los lentes que se colocan en un armazón o con los lentes de contacto o con las operaciones de la córnea. Las operaciones de la córnea, ¿qué más? Modifican la curvatura de la córnea, lo cual modifican la incidencia de los rayos y hacen que la imagen se produzca más atrás o más adelante. Con esas operaciones se corrigen la presbicia, que es el acortamiento, la imagen se forma por detrás, o la miopía, que es cuando la imagen se forma por delante de la retina. ¿Le queda claro? Sí, profe, ¿y en el astigmatismo? Y el astigmatismo son variaciones de la esfericidad de la córnea que también se corrigen mediante lentes. También el astigmatismo hace ver las imágenes borrosas o no nítidas, o sea, como si la P esta, usted la viera, la letra esta, usted la viera con los bordes irregulares, no viera esta línea derecha. El astigmatismo produce la visión irregular de esta imagen. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Bien. Cuando el líquido que está acá, ¿cómo es su apellido? Giotti. Giotti. Escúcheme, Giotti. ¿Qué pasaría si el líquido el humor acuoso que hay acá en la cámara anterior y posterior del ojo no se reabsorbe? ¿Y no estaríamos como llorando todo el tiempo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? ¿No estaríamos como llorando todo el tiempo? No, llorando no, lloramos por otras cosas, pero eso no nos hace llorar, es peor que llorar. ¿Qué pasa si el líquido se sigue produciendo y no se va de ahí? Se puede producir. Aumenta la presión, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como glaucoma, el aumento de la presión intraocular. Cuando el líquido que se ha producido acá en los procesos ciliares y en el cuerpo ciliar, que viene de la cámara posterior, pasa a la cámara anterior y aquí no se puede reabsorber y drenar, entonces se sigue produciendo el líquido, aumenta la presión acá, ya vamos a ver lo que genera eso, y ese aumento de la presión se conoce con glaucoma. Por eso la presión ocular se mide apoyando una pequeña cosa que le aplica el oculista sobre la córnea, comprimiendo la córnea y midiendo en forma indirecta la presión del líquido de la cámara anterior y posterior del ojo. ¿Queda claro qué es el glaucoma? Acá tenemos el cristalino, tenemos la córnea, tenemos el iris, tenemos la pupila. Acá se produce el humor acuoso. Acá se produce, en los cuerpos ciliares se produce el humor acuoso.
pasa por la pupila para adelante y se reabsorbe acá o se drena a través de las venas del conducto de Schlemm o directamente a través de la coroides. Acá tenemos de nuevo, en los cuerpos ciliares se produce el líquido, viene acá a la cámara anterior y sale por acá por el conducto de Schlemm o directamente se drena la coroides por acá. Cuando esto se obstruye o se tapona, se produce un aumento de la presión acá que se conoce con el nombre de glaucoma. Acá tenemos de nuevo lo mismo. Se produce el líquido acá, pasa a través de la pupila, llega acá y acá se va por el conducto de Schlemm o directamente al... Acá tenemos otra imagen. Se produce el líquido acá, viene, pasa por la pupila en la parte anterior, acá está el conducto de Schlemm, por ahí se reabsorbe y si no pasa directamente a la coroides. Cuando estos mecanismos se dañan, se produce entonces el aumento de la presión intraocular, de nuevo, miren, como para que entiendan bien lo que es el glaucoma. Esta es la cámara posterior, esta es la cámara anterior, acá viene el líquido que se produce, viene acá y se reabsorbe por ahí. Cuando esto en la normalidad, ¿qué ocurre? Se produce el líquido, pasa acá y se reabsorbe. En el glaucoma, ¿qué ocurre? Pasa acá, acá está anulado. Entonces empieza a aumentar la presión acá de la cámara anterior del ojo. Esa presión empieza a empujar acá el humor vítreo. Empieza a empujar el humor vítreo y ¿qué produce? Empieza a dañar la retina. Al comprimir acá la retina, se producen a veces desprendimiento, a veces ruptura de la retina y que pueden llevar a la pérdida de la visión. Hay glaucomas congénitos, hay niños que nacen con glaucoma. Por eso es importante la detección precoz de esta enfermedad, porque cuando se detecta precozmente se lo puede operar y evitar que ese niño quede ciego. Es una de las causas frecuentes de los no videntes, los glaucomas congénitos. ¿Les queda bien claro qué es el glaucoma entonces? Es el aumento de la presión en la cámara anterior y posterior del ojo que comprime al humor vítreo, comprime a la retina y produce daños en la retina que son irreversibles. Porque en la retina es donde se encuentran los receptores sensoriales que perciben los estímulos luminosos. ¿Les queda claro entonces? El cristalino es el que concentra los rayos luminosos y los dirige acá. Cuando el ojo crece en su longitud, la imagen se forma antes. Entonces las lentes que hacen, corrigen esa desviación y hacen que la imagen se forme bien en la retina. En la presbicia la imagen se forma por detrás. También se corrige o con los lentes o con los lentes de contacto o con el lente intraocular que se coloca cuando se opera de catarata. Los vicios de refracción, que son conocidos como la miopía, el astigmatismo y la presbicia, se corrigen o con los anteojos a través de un armazón externos, con los lentes de contacto o con los lentes intraoculares o con las operaciones que se realizan en la córnea, pequeñas incisiones que modifican la curvatura y que se realizan con láser. Pero que para hacerlas, esas operaciones para quitar los anteojos, para corregir la miopía, es importante que sean hechas
cuando el ojo ha terminado su crecimiento. Por eso, si alguno de ustedes es miope, para realizarse miope o tiene astigmatismo, para realizarse las operaciones correctoras de la miopía, tienen que esperar a la edad en que el ojo detiene su crecimiento. Y eso lo va observando el oculista de un año para otro. Ese detenimiento del crecimiento ocular se realiza a veces a los 21, 22, 25, 26 años, 27, depende del individuo. Entonces, el oculista va midiendo cómo va creciendo la miopía hasta que la miopía se detiene. Cuando el crecimiento del ojo o el aumento de la miopía se detiene, recién está indicada las operaciones. Porque si no se puede estar haciendo incisiones en la córnea todos los años, porque eso tiene sus riesgos. A veces las incisiones que se hacen en la córnea dejan cicatrices que alteran la visión. Entonces, no se la puede estar haciendo todos los años. Más de 2 veces ya presenta riesgos de realizar las correcciones. Por eso es importante que las correcciones de la operación para corregir los vicios de refracción se realizan cuando las modificaciones del globo ocular ya se han dejado de producir. Bien, entonces volvemos al ojo. Humor vítreo es este. Humor acuoso es el que está en la cámara posterior y cámara anterior del ojo. Este es el iris, este es el cuerpo ciliar, esta es la pupila, este orificio que está acá en la pupila que permite ver. Esta es la salida del nervio óptico, esta es la fóvea donde se concentran los rayos luminosos. Y acá tenemos las capas de la retina, que esas las estudiarán bien en histología. A mí me interesa que conozcan que son 10 capas. No les voy a pedir los nombres de cada una de las capas, las tendrán que aprender si van a ser oculistas o en ojos o en fisiología, a lo mejor se las exigen. Yo que les voy a exigir es que sepan que son 10 capas, que es donde se reciben, es la que receptan los rayos luminosos, y que tiene la capa, presenta 10 capas, la capa de los conos y los bastones, que son las que permiten reconocer los colores y cosas, y las distintas las distintas capas que forman la retina. De nuevo, un corte del ojo con el humor acuoso, el iris, el cristalino, la esclera, que es la capa más externa, la coroides y la retina. Acá tenemos esta es la fóvea, que es la parte que recibe las imágenes centrales y las imágenes más nítidas, y esta es la visión periférica del ojo. Por acá sale el nervio óptico y la parte por donde ingresa el nervio óptico se denomina papila óptica. Esto por donde penetra, esto es la imagen que se ve en un fondo de ojo. ¿Qué es un fondo de ojo? Es mirar la retina a través de la pupila. Por eso, hay 2 formas. Cuando yo me formaba, la única forma de ver eso era a través del oftalmoscopio, que era un elemento que nos enseñaban a usar como estudiante para realizar un fondo de ojo. El fondo de ojo, ¿qué importancia tiene? Es lo único que permite ver el estado de las arterias directamente. Según como estén las arterias que irrigan la retina,
nos permite conocer cómo es el estado general de las arterias de ese individuo. Nos permite además ver la papila óptica, ¿qué ocurre? Por donde sale el nervio óptico de la retina, cuando hay una compresión en el cerebro, en el sistema nervioso central, se produce un edema de la papila que se ve resaltada y aumentada la papila por donde sale el nervio óptico. Eso nos permite dimensionar la magnitud y la evolución de un traumatismo de cráneo. Entonces, esta imagen que vemos acá es el fondo de ojo. Actualmente hay aparatos que hacen una fotografía y que después el oculista les entrega con una imagen fotográfica de esta visión del fondo de ojo. Para poder ver el fondo de ojo, se coloca una sustancia, unas gotas que son parasimpático-líticas, inhiben el parasimpático, relajan la pupila, agrandan el tamaño de la pupila y permite ver. La pupila se dilata en la oscuridad. Ustedes ven que de noche las pupilas están dilatadas. Si usted toma buscapina o sertal, que son parasimpático-líticos, producen una dilatación de la pupila. ¿Por qué? Porque el parasimpático, que es una parte del sistema nervioso autónomo, el parasimpático contrae la pupila. Cuando ustedes toman un parasimpático lítico, ¿qué ocurre? La pupila se dilata. Por eso ustedes, ¿y qué ocurre cuando la pupila se dilata mucho? Si ustedes viajan de noche conduciendo, se encandilan con facilidad. Entonces, cuando ustedes van a conducir un vehículo de noche, tienen que tener precaución con la ingesta de antiespasmódicos, llámese paratropina, buscapina, sertal, porque todos esos dilatan la pupila y pueden facilitar el encandilamiento. ¿Les queda claro eso? La mácula o fobia central es la zona de mejor definición de las imágenes de la retina. Eso es lo que se llama visión central y esto es lo que se conoce como visión periférica de la retina. Entonces, la papila es por donde sale el nervio óptico del ojo. Se ve aumentada de tamaño cuando hay tumores o traumatismo de cráneo en el cerebro. Acá tenemos otra imagen. La mácula, mancha amarilla o mácula lútea, es una superficie deprimida en el centro o fovea central, con una fovea central. Es el punto que percibe el máximo de rayos luminosos. Y esta es la emergencia del nervio óptico, la salida del nervio óptico, y estas son las arterias. Acá tenemos una imagen real con el nervio óptico, la papila óptica, y esta es la mácula, o sea, la zona donde este es un fondo de ojo con las imágenes que le suele entregar un oculista cuando le hace el fondo de ojo. Acá tenemos, fíjense, lo que se conoce como desprendimiento de retina. Cuando hay una ruptura de la retina, se produce un desprendimiento y una hemorragia que altera notablemente la visión. Esto se puede solucionar, se hacen aplicaciones de láser que fijan la retina de nuevo a la coroides y se solucionan los desprendimientos. Estos desprendimientos pueden producirse también por el aumento de la presión producida por el glaucoma cuando el globo ocular no se reabsorbe. Todas estas patologías
Yo se las menciono para que ustedes vean la importancia que tiene conocer los distintos componentes de las capas del ojo. ¿Es claro? Bien. Seguimos ahora con los elementos que rodean al globo ocular y que también los tienen que estudiar, o sea, las glándulas lagrimales, las glándulas lagrimales que ustedes se acuerdan que en la fosa orbitaria, en la parte superior, había una pequeña fosita que correspondía a la fosa lagrimal. Acá está la glándula lagrimal principal que produce las lágrimas porque la córnea no tiene irrigación, se nutre y se lubrica a través de las lágrimas. Por eso es que cuando ustedes están muy concentrados en la pantalla de la computadora y parpadean poco, les comienza a arder el ojo por la falta del parpadeo. Y si ustedes están mucho tiempo de parpadear, el ojo se seca y lleva a el ardor del ojo. Estos son los puntos lagrimales por donde se reabsorben las lágrimas que llegan, estos son los canalículos lagrimales, y acá está el saco lagrimal que va a desembocar, ¿no es cierto?, en el segundo meato. Acá tienen, entonces, las glándulas lagrimales, vienen las lágrimas, son recogidas por los puntos lagrimales, esta es la carúncula lagrimal, llegan al saco lagrimal, y esta es la circulación que hace las lágrimas. Es frecuente que en los niños o en los adultos se obstruyan esto. En los adultos son frecuentes las infecciones del conducto lagrimal que hacen a veces en la parte de la nariz interna del ojo un abultamiento importante que se soluciona con antibióticos. También están las obstrucciones que se solucionan haciendo un cateterismo y una limpieza del fondo. Acá tenemos, de nuevo, la glándula lagrimal con los conductos excretores de las lágrimas, son recogidas acá, vienen al saco lagrimal y de ahí van a la nariz. Por eso es que cuando ustedes se colocan gotas en los ojos, es percibido el gusto de las gotas. ¿Por qué? Porque son recogidas por el saco lagrimal, desembocan en las fosas nasales y de ahí pasan a la faringe, a la lengua, donde hay papilas gustativas, a la boca, donde hay papilas gustativas que perciben el gusto de las gotas que se han colocado en los ojos. De nuevo, acá tenemos el canalículo superior, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. Conducto lacrimonasal, ¿por qué? Porque lleva las lágrimas a las fosas nasales. Este es el párpado superior, este es el párpado inferior. Este es el músculo orbicular de los párpados. Estas son las cejas y ya vamos a ver más adelante cómo está constituido un párpado. De nuevo, acá tenemos la glándula lagrimal, esta es la pupila, este es el iris, esta es la esclerótica. Esta es la carúncula lagrimal, lo que está en el medio de los puntos lagrimales es la carúncula lagrimal. Este es el sacro lagrimal y este es el conducto nasolagrimal. De nuevo, acá, ya pasando a las glándulas accesorias que hay en los párpados, están las glándulas de Sell, las glándulas de Mebol, de Moll y las glándulas de Meibomio.
Las glándulas de meibomio se encuentran dentro de los cartílagos tarsales. Este es el párpado está, este es el músculo orbicular de los párpados, detrás del músculo orbicular de los párpados, acá viene la piel, el celular subcutáneo, el músculo orbicular de los párpados, el cartílago tarsal. Dentro de los cartílagos tarsales se encuentran las glándulas de meibomio. La infección de estas glándulas es lo que se conoce como chalación, que ya vamos a ver qué es lo que es el chalación. Y la infección de las glándulas que se encuentran en los folículos pilosos de las pestañas es lo que se conoce como orzuelo. Acá tenemos entonces, este es el fondo de saco conjuntival, esta es la conjuntiva palpebral y esta es la conjuntiva vulvar. Conjuntiva es la membrana que recubre a la esclerótica. Perdonen un segundito. Hola, estoy dando clase, cuando termino te llamo. Entonces, este es el fondo de saco conjuntival, esta es la conjuntiva vulvar, la que recubre al ojo, y esta es la conjuntiva palpebral, la que recubre el fondo, la parte interna de los párpados. Este es el fondo de saco conjuntival. Cuando se inflama esta membrana, que es la conjuntiva, la inflamación de la conjuntiva es la conjuntivitis. Cuando ustedes se ven los ojos rojos, colorados, es la inflamación de esa membrana que es la conjuntiva. Recuerden que si bien en el programa por una omisión agreguen en la parte de órgano de los sentidos, en el sentido de la vista, agreguen el estudio de los párpados. Agreguen el estudio de los párpados porque es muy importante que sepan qué es el cartílago tarsal, qué son las glándulas de meibomio, qué son las glándulas de Moll, qué son las glándulas de Say, qué son estas que son las glándulas que cuando se inflaman producen los orzuelos. Cuando se inflaman estas, lo que se produce es el chalacio, que ya vamos a ver imágenes de los mismos. Acá tenemos el folículo piloso de las pestañas, acá tenemos las glándulas de meibomio, acá la desembocadura en el borde de los párpados de las glándulas de meibomio. Este es el músculo orbicular de los párpados. Acá tenemos el músculo orbicular de los párpados, las glándulas de meibomio, el fondo de saco conjuntival, esta es la conjuntiva palpebral, esta es la conjuntiva vulvar. Acá tienen palpebral conjuntiva, y esta que es la conjuntiva vulvar, la que recubre, vulvar conjuntiva, la que recubre. Y este es el fondo de saco conjuntival. Acá tenemos la inflamación de los párpados, se conoce como blefaritis. Blefaritis es la inflamación de los párpados. La infección de los folículos pilosos recibe el nombre de orzuelo. La inflamación de las glándulas de meibomio, que son las que están dentro de los cartílagos tarsales, los que se encuentran dentro de los párpados, donde se encuentran las glándulas de meibomio, la inflamación de la misma se conoce como chalacio. La inflamación del conducto lagrimal se conoce como dacriocistitis. Son términos importantes que ustedes los tienen que ir conociendo. Chalación, entonces, es una inflamación crónica de las glándulas de meibomio. Acá tenemos cómo se ve el chalacio.
El chalación se achica después y si no molesta se lo puede dejar. Si molesta, porque a veces se produce inflamación y después se reduce. A veces se lo ve por afuera, a veces se lo ve en la parte interna de la conjuntiva palpebral. Se puede o no operar según las molestias o las deformidades que éste produzca. Y este es el conocido orzuelo, es la inflamación y la infección de los folículos pilosos. Cuando la esclerótica se pone roja es por una inflamación de la conjuntiva, que es la conjuntivitis. ¿Les queda claro todo esto? Esto es la maniobra que se hace y ya terminamos. Después, esta es la eversión del párpado superior. Para evertir, esto es para mirar si hay una basurita en el ojo, o sea, el párpado inferior se ve, porque uno mira para arriba y se ve fácil todo el fondo de saco conjuntival inferior. Pero para ver el fondo de saco conjuntival superior hay que evertir el párpado. Para evertir el párpado se tira de las pestañas hacia arriba y se empuja con un dedo, con un elemento acá, el cartílago tarsal hacia abajo y adelante. Entonces se vierte el párpado y se logra ver si hay una basurita en esta parte. Eso es la maniobra. Cuando uno le entra una basurita en el ojo y no la ve, hay que hacer esta maniobra para ver si la basurita se ha ubicado ahí en el fondo de saco conjuntival. Entonces, la clase que viene, que va a ser el miércoles a la mañana, vamos a terminar con órganos de los sentidos, si podemos, porque es largo, porque nos queda terminar con el sentido de la vista y luego seguir con el sentido del oído, que es largo. Para los que no escucharon el lunes de la semana que viene y el miércoles, no vamos a tener clase, porque algunos tienen el parcial en el horario de las clases. Y los que el lunes yo voy a abrir el aula a las 16 horas, no a las 15:30, sino a las 16, y voy a estar abierto de las 16 a las 16:15 por si alguno quiere hacer alguna consulta inherente al parcial. Si hay que prolongar el horario, lo prolongaremos. Pero no vamos a dar clase la semana que viene para permitirles a ustedes que estudien bien para el parcial. Les voy a agradecer, porque hoy ha habido varios que han estado ausentes. Ha habido por lo menos 14 que han estado ausentes. Ustedes les van a avisar a los compañeros de práctico, de las comisiones, por favor, que el lunes ese va a ser el mecanismo y que el martes no va a haber clase. Entonces, la próxima clase, que es este miércoles, a las 7:30 abre el aula y vamos a continuar con el sentido de la vista y con el sentido de la... con terminar órgano de los sentidos si no podemos, si no seguiremos. Y después empezar con sistema nervioso central. Si tienen alguna duda, me lo dicen ahora. ¿Recuerdan ustedes qué eran los conos y los bastones? ¿Tienen idea? Son células fotorreceptoras. Muy bien. ¿Quién es la que habla? Burkiewicz, azul. Muy bien, Burkiewicz. ¿De dónde sos, Burkiewicz? De Villa María. Muy bien. ¿A qué colegio fuiste? Trinitaria. Bien. Los conos y los bastones, ¿por qué son importantes? Porque los conos son los que permiten reconocer los colores. Ustedes habrán oído hablar de esas personas que tienen dificultades para reconocer los colores, y que reconocen en los semáforos únicamente por la ubicación que tienen las distintas luces. Reconocen los colores rojo, azul y verde. Y los bastones, por eso son los que reconocen y perciben cuando existe poca luz.
es una cosa que es útil conocer, aunque yo no les exijo que los nombres de todas las capas de la retina, pero sí estos elementos es importante que los tengan presentes, porque ¿cómo es que se llamaba la dificultad para la visualización de los colores? Daltonismo. Muy bien, el daltonismo. Bueno, entonces son las capas de la retina, que ya vimos todo esto. Habíamos llegado hasta la eversión del párpado. ¿Alguien se recuerda cómo había que hacer para evertir el párpado para buscar una basura en el ojo? No se levantaba de las pestañas y se punzaba para abajo y hacia adelante. Muy bien, muy bien. Hay que mirar hacia abajo, pedirle que mire hacia abajo. Hay que tirar de las pestañas hacia adelante y arriba y con el dedo o con otro elemento empujar el cartílago tarsal para que se evierta el párpado. ¿Qué hay en el cartílago tarsal, Burkiewicz? Puede ser la membrana conjuntiva. ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto verde. Fíjate, la observación es una de las principales. ¿Qué dice ahí? La glándula de Meibomio. Muy bien, las glándulas de Meibomio. Las glándulas de Meibomio que cuando se inflaman o se infectan producen el chalacio. El orzuelo es por la infección de los folículos pilosos. Ahí tenés un chalacio. Y ahí está un orzuelo. Esta es la versión del párpado, ahí se lo da vuelta. Estos son los músculos del ojo, que los vimos ya. ¿Recuerdan acá la fosita troclear que había en la cara superinterna de la órbita? Es donde viene y se refleja el músculo oblicuo superior. Estos son los músculos del ojo. Tenemos el oblicuo superior, el oblicuo inferior y los rectos laterales. Y el recto superior y recto inferior. Son los músculos que intervienen en la movilización de los ojos. Y esta es la vía óptica. Yo les haré, ¿esto qué es? ¿Qué elemento es este? ¿Y delante de quién se encuentra? A ver, alguien que habilite el micrófono. ¿Qué hay aquí detrás de esto? ¿Qué elemento, qué órgano se encuentra en la silla turca? La hipófisis. Hipófisis. Bien, la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa cuando crece la hipófisis? Comprime al quiasma óptico, comprime, acá vienen los nervios ópticos, se unen en el quiasma, cruzan al lado opuesto y esta es la vía óptica. Van al núcleo geniculado del tálamo y de ahí salen las radiaciones ópticas que van al lóbulo occipital, donde se localiza el centro de la visión. Y el reconocimiento de las personas, con la memoria. Hay veces que las personas que tienen daño ahí siguen viendo perfectamente, pero pierden la capacidad de reconocer a las personas. Se les borra la grabación de los rostros. Entonces reconocen a las personas. Es una cosa que se da con relativa frecuencia en las personas de edad. Las reconocen por la voz, pero no los reconocen por el rostro. Otra imagen nueva de la vía óptica, las retinas, que es, ustedes recuerdan que
en las retinas el centro donde se concentraba la visión fina es en la mácula. La mácula que no posee los conos y los bastones. Los conos y los bastones están en la retina periférica, pero no en la mácula. Entonces, otra imagen de lo que es la vía, el cuerpo geniculado, ahí aparecen las radiaciones ópticas que llegan al lóbulo occipital. Acá tenemos de nuevo. ¿Esto que está acá qué es? Polígono de Willis. ¿Quién habla? ¿Quién es el que habla? Francisco. Francisco Ocio. Bien, ¿por quién está formado el polígono de Willis? Por la arteria, por las ramas de la arteria carótida interna, Sí, muy que dan bien. la cerebral anterior, la comunicante posterior, ¿Y quién más? y por la cerebral posterior. ¿Y qué otra arteria forma el tronco basilar que viene de abajo? Las arterias vertebrales, rama de la subclavia. ¿Y qué forman las arterias vertebrales? La arteria cerebral posterior. ¿Pero qué forman? La unión de las arterias vertebrales, ¿qué forman? ¿Eh? Vacilar. Bien, yo hice la pregunta como ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? Bien. Pasamos ahora entonces a el sentido de la audición.